una escuela sabática acerca de esto. Así que de repente muchos de los conceptos que vamos a ver esta tarde ya lo hemos visto y vamos a reforzarlo. Queridos hermanos, tengan toda la libertad de que en cualquier momento pueden interrumpir, pueden preguntar, podemos dialogar, de repente alguien puede aportar algo que ya sabía, ¿no? Y así nos enriquecemos todos. Muy bien, ¿por qué será importante el estudio de la Biblia, un libro tan antiguo en el siglo XXI, ahora que estamos pues tantos siglos después de que la Biblia ha sido escrita? ¿Alguien nos podría de repente una idea, algo que de repente se nos ocurra ahí? ¿Por qué será importante que estudiemos la Biblia ahora? A ver qué nos dice Ruth, ahí la veo a Ruth ahí pensando. Hermana, buenas A ver, tardes. buenas Buenas tardes. Ahí tenemos a tardes. Salomón. Adelante, Bueno, adelante con tu aporte. bueno, no respondiendo teológicamente, sino de una apreciación de repente del pensamiento, es que en el siglo XXI los principios que son universales se han tomado como un relativismo. Y creo que por eso fundamentalmente, aparte, ¿no?, de conocer a nuestro Salvador, obviamente, necesitamos volver a la fuente de los principios. Y la única fuente de los principios que tenemos están en la Biblia y el otro en la naturaleza, ¿no? Aunque en la naturaleza no están escritas, pero sí de manera práctica nos enseña con el desarrollo y las leyes de la naturaleza. Entonces, si queremos que los principios nos guíen, porque para eso sirven los principios, necesitamos conocerlos en la Biblia. Creo que por eso principalmente. Muy bien, muchas gracias, Salomón. A ver, Ruth, no te salvaste. ¿Por qué crees que es importante estudiar la Biblia? Bueno, lo que pienso de que para este siglo XXI estudiar la Biblia nos ayuda a poder tener una base de lo que fue en el pasado, a tener, no sé cómo usar las palabras tal vez correctas, pero con esas experiencias del pasado me ayuda a poderme enfocar en el presente y aún para lo que podría venir. Las consecuencias, los resultados, los hierros que hubo del pasado se pueden repetir en estos tiempos. Entonces eso me podría ayudar a visualizar y a tener más cuidado, o también me ayuda a saber elegir mejor, ¿no?, con las experiencias del pasado. Muchas gracias, Ruth, muchas gracias. Muy bien, los adventistas hemos sido conocidos por mucho tiempo por el pueblo de la Biblia, porque el pueblo que sentaba las bases de su creencia, de su vida en la Biblia. Y queridos hermanos, qué bonito sería que volvamos a ser conocidos como el pueblo de la Biblia. Hoy en día, si bien es cierto, las encuestas Gallup, que ustedes saben que son las encuestas más universales, dicen que la mayoría de la gente cree en Dios. La mayoría en Estados Unidos, que es donde se ha hecho un estudio más conciso, se dice que el 95% de las personas creen en Dios. Yo pensaba que no, ¿ah? Yo pensaba que en Estados Unidos iba a salir pues que no creían en Dios. Sin embargo, tenemos que decir con mucho pesar que no es en el Dios de la Biblia. Hoy en día muchas personas dicen creer en Dios, pero no en el Dios bíblico. Entonces es importante que nosotros regresemos a la Biblia para encontrar ahí pues el fundamento de quiénes somos. Muy bien, una de las razones, no vamos a enumerar todas, conocer la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cómo puedo decir, o cómo puede decir Jenny, soy cristiana, creo en la Biblia, pero no conoce la voluntad de Dios para su vida? ¿Cómo puedo decir yo, soy cristiana, pero hago lo que me da, como dicen algunos, ¿no?, lo que me da la gana, una forma de decirlo así? Entonces, si yo creo en Dios, pues creo también en su Biblia. La Biblia es autoridad para mi vida. Y si es autoridad para mi vida, tengo que ir a ella
para saber qué es lo que Dios quiere para que nosotros podamos entender. Muy bien, otra de las razones por las cuales nosotros debemos estudiar y investigar la Biblia, la encontramos en la misma Biblia. Fíjense que la Biblia es tan pertinente para nuestro tiempo que incluso ella ya predecía lo que iba a pasar ahora, pero que también pasaba en su tiempo. Por ejemplo, dice aquí, en Colosenses 2:8, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía. O sea, que alguien nos puede cautivar por su filosofía. Claro que sí. Por ejemplo, estamos a puertas de elecciones, ¿sí o no? El 11 de abril, ya acá a la vuelta de la esquina, ya. ¿Habrá filosofía mezclada con la política en este tiempo? ¿Será que hay algunos que están defendiendo posiciones filosóficas para querer entrar en el Parlamento? Y nos convencen, y qué bonito nos convencen. Qué lindo sería que trabajaran como hablaran, ¿no? Sería pero espectacular. A veces hablan muy bonito, pero no trabajan muy bonito. Pero muy bien. Dice la Biblia, para que nadie te engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según conforme a los principios de los hombres, según a sus tradiciones. ¿Será que hay tradiciones que están por encima de la Biblia en nuestros tiempos, profesadas incluso diciendo que son cristianas? Puede ser. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Será que se puede en el mundo cristiano utilizar la Biblia para entramparnos en el error? ¿Saben dónde tenemos un ejemplo clásico de cómo se puede con la Biblia inducirnos al engaño? ¿Se acuerdan ustedes la segunda tentación de Cristo? ¿Qué le dijo Satanás? A ver, ¿quién se acuerda? A ver si estamos despiertos. ¿Quién se acuerda? ¿Qué le dijo Satanás a Jesús? Una de las preguntas que Ruth ahorita nos ha hecho ahí, que nos ha mantenido ahí despiertos a todos. ¿Se acuerdan de la segunda tentación? Satanás le dijo algo con un texto bíblico. Utilizó la Biblia para inducir al error. Les voy dando otra pista. Utilizó el Salmo 91. ¿Qué le dijo? Los ángeles mandarán para que no tropiece en pie. Gracias, Jenny. Muchas gracias. Muy bien. Satanás, para tentar a Jesús, utilizó la Biblia. O sea que la Biblia puede ser utilizada para inducirnos al error. Por supuesto que sí. Si no sabemos estudiar la Biblia, si no investigamos la Biblia, nos puede inducir al error. ¿Y qué hizo Jesús? No le discutió al pasaje, sino con qué le contestó. Con un escrito está. Satanás le dijo, ¿por qué no te tiras? Si la Biblia dice que va a mandar a sus ángeles para que te salven. Jesús no discutió con Satanás. No, no se puso, no. Sacó otro pasaje bíblico pertinente y le dijo lo que tenía que decirle. Entonces, ¿será que en nuestros tiempos también se puede utilizar la Biblia para inducirnos al error? Vamos a ver, un pequeño ejemplo. Acá, este es un teólogo, utilizando la Biblia, miren la falacia que dice. Si el lenguaje significa algo, tenemos en estos textos una clara definición de la existencia de un elemento femenino en la divinidad, igual con poder y gloria que el masculino, la madre y el padre celestial. Dios creó al hombre a su propia imagen, varón y mujer. Con este pasaje de Génesis que dice Dios creó al hombre a su imagen, varón y mujer, ¿qué nos dice? Que hay un Dios varón y hay una diosa mujer. ¿Es así como la Biblia presenta a Dios? No vamos a ponernos a discutir ahora. Sin embargo, no es lo que Génesis quiere decir. Cuando Génesis quiere decir hagamos, se está refiriendo a la Trinidad, no se está refiriendo a una mujer, pero se utiliza un pasaje bíblico
para decir que existe una madre, una reina en el cielo. Otro pasaje de la Biblia. Este es extraído de la Biblia, una Biblia para el feminismo. Interesante, ¿no? Dice aquí. Del Evangelio de Lucas, en el Jesús visita a dos hermanas, Marta y María, dice que Marta garantiza el servicio, lo que se ha interpretado como que sirve la comida, pero no. La palabra griega diaconía también tiene otros significados. Podría significar que era un diácono, que tenía un puesto en la iglesia. ¿Qué es la Biblia femenina? La Biblia femenina es una Biblia, no es una Biblia prácticamente, es un compendio de teólogas que ha tratado de sacar pasajes de la Biblia que dice que son machistas y las trata de darle un significado nuevo, un significado actual. Como si Marta hubiera tenido algún problema en servir la comida. Yo creo que Marta no se hacía ningún problema en servir la comida. Pero acá dicen no. Lo que se dice de Marta, no. Tal vez era un cargo en la iglesia, tratando de darle un significado que no tiene. Porque en ese tiempo, yo les pregunto, cuando Marta fue visitada por Jesús, ¿existían diáconos en la iglesia? ¿Alguien sabe cuándo empezaron a existir diáconos en la iglesia? ¿Alguien me puede decir en qué capítulo de la Biblia? Les voy dando el libro, Hechos. En el libro de Hechos, ¿en qué capítulo tenemos la aparición de los diáconos? En el capítulo 6. Muy bien, en el capítulo 6. Entonces, ¿se puede utilizar la Biblia para sostener filosofías, sostener posiciones personales? Sí. Así que nosotros tenemos que tratar de sacar a la Biblia el verdadero significado para no ser engañados por filosofías huecas, por sutilezas. Aquí otro ejemplo. Ejemplo de interpretación según filosofías modernas. Nosotros cuando nos vamos al Antiguo Testamento, específicamente al Pentateuco, nosotros encontramos que Dios claramente condena la homosexualidad. Ahí no hay nada que decir, está condenado claramente. Pero encontré este libro en el internet, y ustedes lo pueden buscar, está completito. Les digo a ustedes porque ustedes son cristianos maduros, donde se saca cada pasaje que habla de la homosexualidad y se lo reinterpreta. Por ejemplo, ustedes se acuerdan cuando Dios castigó Sodoma y Gomorra con fuego, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando la gente estaba buscando la puerta, incluso cuando Dios los había cegado, desde el mayor hasta el menor, con la intención de conocerlos? En este libro, analizando este pasaje, bajo presuposiciones, que ya vamos a ver un poquito más adelante, que son presuposiciones, dicen, no, el pecado ahí no fue la homosexualidad. Ellos no lo querían conocer en el sentido sexual. Ellos querían conocerlos de manera hostil. El problema ahí, el pecado, fue la falta de hospitalidad. Qué interesante. Textos bíblicos utilizados para defender una posición de cada individuo, ¿no? ¿Cómo se puede utilizar la Biblia? Reinterpretándola, y por eso es que necesitamos conocer una buena interpretación. ¿Para qué más me sirve conocer la Biblia? Para afianzar tu conocimiento de la verdad, para cumplir la misión. Muchas veces a mí me han preguntado, y a ti también te debe haber pasado, que alguna vez te han dicho, ah, tú eres adventista, de los que guardan el sábado y no comen chancho, como si solamente eso fuera ser adventista. Y nosotros sabemos que ser adventista no solamente es no comer chancho y guardar el sábado. Nosotros somos un pueblo que ha nacido con una misión, que tiene la verdad presente. Pero yo me pregunto, ¿cuántos de mis hermanos hoy en día saben explicar una verdad distintiva de la Biblia? Saben explicarla con pasajes bíblicos, sin necesidad
de acudir al espíritu de profecía. No estoy en contra del espíritu de profecía. Creo yo que es palabra de Dios. Creo que es inspirado por el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros damos testimonio de nuestra fe a una persona nueva, no le puedo abrir el espíritu de profecía, porque para él o para ella no tiene la autoridad de la Biblia. Entonces, ¿cuántas veces yo puedo compartir mi fe solo utilizando las escrituras? Dios nos ayude para poder cumplir la misión. Y queridos hermanos, aquí yo presento esto para presentar nuestra defensa final. Yo creo que de los que estamos aquí, todos podemos coincidir que los tiempos se están terminando. Los tiempos se están acabando, queridos hermanos. Vemos y nos damos cuenta que ya estamos en los tiempos finales. Acá tenemos a Juan Jos, cuando dio testimonio de su fe, siendo quemado en una hoguera, y ahí presentando sus últimas palabras. Yo no sé si tú o yo o todos los que estamos aquí vamos a pasar por esa experiencia. Vamos a ser los últimos en testificar de nuestra fe, presentando una defensa final en estos tiempos antes que se cierre el periodo de gracia, porque ustedes saben, vamos a testificar antes que se termine el periodo de gracia. ¿Por qué? Porque hasta ese momento va a haber oportunidad de salvación. Una vez que se cierra el tiempo de gracia, ya no hay oportunidad de salvación. Entonces, ¿todavía va a haber mártires? Es muy posible que sí. Y nosotros tenemos que estar preparados para poder testificar de nuestra fe. En ese momento, pedir al Espíritu Santo que nos haga recordar lo que hemos estudiado. Porque, querido hermano, querida hermana, el Espíritu Santo no me va a hacer recordar algo que no he estudiado. Entonces, ¿cuánto sabemos de lo que creemos? Entonces tenemos que tener ese conocimiento bíblico. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Como dijo el misionero Salomón, nosotros tenemos a la Biblia para iluminar nuestros principios en este tiempo del fin. Estamos en un tiempo donde diferentes doctrinas diferentes filosofías nos están rodeando, entonces tenemos que tener las cosas claras. ¿Cuántos de nosotros tenemos las cosas claras o simplemente repetimos lo que el anciano de iglesia dice, lo que el pastor Bullón dice o lo que el pastor Chilón dice? ¡Ay, qué bonito habla! Y la voy a repetir. Lo he diluido, lo he masticado, lo he hecho parte de mí. Muy bien, aquí vamos a ver algunas herramientas prácticas para estudiar la Biblia. Como teólogos, pues tienen el Logos, tienen otras herramientas que de repente nosotros no lo podemos tener ahora, pero vamos a ver algunas herramientas que sí podemos tener nosotros como hermanos. Básico, hermanos, Biblias de estudio. Si yo quiero estudiar la Biblia de manera seria, por lo menos la Biblia Andrews. De repente no la Thompson, no la MacArthur o Maxwell, pero por lo menos como adventista yo tengo que hacer un esfuerzo. Tengo que juntar ahí mis monedas para comprarme una Biblia Andrews. Porque una Biblia Andrews es una Biblia que ha sido estudiada desde el punto de vista de nuestra teología. Hay otras Biblias de estudio que podrían ser muy buenas, pero que no solo tienen traducciones, sino tienen interpretaciones doctrinales que de repente nos pueden confundir. Entonces, básico, una Biblia Andrews. Algunos me están preguntando, ¿qué es una Biblia Andrews? Muy bien, una Biblia Andrews es una Biblia de estudio que sacó la Iglesia Adventista hace unos cuantos años y que se están utilizando para que nosotros podamos tener un estudio serio de la Biblia. Por lo menos nosotros debemos tener una concordancia bíblica. ¿Dónde puedo conseguir una concordancia bíblica? En la Casa de la Biblia. En la Casa de la Biblia que está acá en Petituars. De paso no soy socia de ellos, solo les estoy diciendo dónde podríamos conseguir. ¿Qué es una concordancia bíblica? Algunos de nosotros tenemos concordancias bíblicas al final de nuestra Biblia. Ahí donde tenemos palabras por orden alfabético y donde las podemos encontrar en las Escrituras. Básico, tener una concordancia bíblica un poquito más generosa de la que tenemos nosotros
al final de la Biblia, ¿no? Yo sé que muchos de nosotros tenemos al final de la Biblia pues una concordancia, ¿no? Pero debemos tener una concordancia un poco más generosa, un poco más constante, donde nosotros podamos ahí encontrar más palabras, ¿no? Ahora, esta de aquí es la Biblia Andrews, para los que me preguntaron, no la estoy vendiendo, solo se las estoy mostrando que es básico que debemos tener. Y versiones y traducciones de la Biblia. Este paso, queridos hermanos y hermanas, lo podemos obviar en el sentido de que no necesitamos tener en casa diferentes versiones de la Biblia. Sería lo ideal, pero no necesitamos en este tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos el Internet. Hermano, pon, por ejemplo, me encanta a mí hacer esto. Pongo, por ejemplo, el pasaje de Reavivados por su palabra en el Internet y ahí me salen en las diferentes versiones de la Biblia. Así que yo puedo comparar de diferentes versiones algunas palabras que me van a esclarecer el texto. Entonces, para eso ya la tecnología nos ha ayudado, podemos acudir al Internet. Otros libros de consulta, un diccionario bíblico, de preferencia un diccionario bíblico adventista, comentarios bíblicos, armonía de los evangelios. Todos estos libros, queridos hermanos, tenemos el privilegio de tener libros denominacionales en el Internet. Querido hermano, tú googlea ahí escritos de comentario bíblico adventista, te va a salir todos los tomos de los comentarios bíblicos adventistas, hasta del diccionario bíblico adventista. Así que en eso ya lo tenemos. Todos estos materiales, que no son muchos, son los básicos que deberíamos tener todo adventista. No solamente todo anciano de iglesia, no, todo adventista debería tener estos materiales y el Internet nos ayuda un montón. No necesitamos de repente hacer un gasto adicional. Vamos a ver algunos métodos y reglas generales para el estudio de la Biblia. Yo sé que el tiempo se me va, pero vamos a tratar de avanzar. El estudio de las Escrituras no es una tarea sencilla. Exige algunas reglas definidas, porque si no podríamos llegar a conclusiones que ya les enseñé hace un momentito, ¿no? Hacer decir a la Biblia algo que nunca quiso decir. Y les podría haber puesto muchos más ejemplos, pero el tiempo no nos da. Estudiar las Escrituras significa pues observar reglas indispensables que nos faciliten el conocimiento para no tener más confusión y un fracaso final. Muchos dicen, ¿por qué existen tantas religiones? Muy bien, radica en esto, en el método en el cual nosotros nos acercamos a la Biblia. ¿Cuál es nuestra presuposición al acercarme a la Biblia? ¿Qué es una presuposición? Es una suposición previa a aquello que se supone, causa o motiva algo. Es una presuposición, es algo que yo ya tenía en mente antes de acercarme a algo. Por ejemplo, mi hijo me habla de una chica linda. Estoy hablando de un ejemplo, por favor, no es algo real. Me habla de una chica linda, pero como yo soy mamá, para mí una chica linda primero tengo que conocerla. Yo ya presupongo, ay, bueno, ¿cómo será para él lo linda? Y conociéndole a él, debe ser una chica físicamente linda, pero no, de repente no ha visto internamente su forma de pensar. Entonces, yo ya tengo una presuposición de que él no está razonando bien. Es una forma de decir. Entonces, yo ya tengo una presuposición. Antes de conocerle a esa señorita, ya de repente la medí, la taché. Pero no soy así, solo es un ejemplo, por favor. No seamos literales. Entonces, una presuposición es una idea antes, que yo ya tengo antes de acercarme al objeto. Muy bien. Dentro del estudio de la Biblia hay diferentes métodos, pero nos vamos a ir a los dos principales por el cual interpretamos la Biblia de una manera diametralmente opuesta. ¿Por qué algunos encuentran en la Biblia esta verdad? ¿Y por qué otros encuentran en la Biblia esta otra verdad? Por ejemplo, cuando fui a Colportar a Argentina, me encontré con una señora y yo estaba vendiendo el libro, Tercer Milenio del Pastor Bullón, si alguno de ustedes lo ha leído, un excelente material. Yo estaba vendiendo ese libro y me encontré con una señora y me dice, ¡ay, qué
lindo tu libro, un libro de la Biblia. Qué bonito. Y yo le digo, sí, bueno, uno de los puntos de venta es las profecías de la segunda venida. Entonces yo le digo, señora, ¿sabe usted que aquí cielo nuevo y una tierra nueva? Y ella me dijo, claro, por supuesto que sí, hijita, yo soy católica, pero eso ya pasó en mí. Dios me ha recreado, ha creado en mi corazón un cielo nuevo, una tierra nueva, por eso yo ahora veo las cosas de manera distinta. Yo te pregunto, cuando el Apocalipsis habla de un cielo nuevo y de una tierra nueva, ¿es filosófico o es literal? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien que se atreva a contestar? ¿Es literal o es una alegoría? Es literal. 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 Muy bien, muchas gracias. Estamos despiertos. Muy bien. Claro que es literal, pero si yo utilizo un método de estudio diferente, voy a creer que es una alegoría. Yo estudié en un colegio católico, un año, por supuesto, solo un año. Y en ese colegio católico a mí me enseñaron de que el Génesis es una alegoría, es una forma de explicar cómo llegó a existir la humanidad. ¿Por qué? Por esta diferencia grande entre el método histórico gramatical y el método histórico crítico. Crítico. Son dos métodos que ambos tienen presuposiciones diferentes y nos van a llevar a conclusiones diferentes estudiando el mismo libro. Muy bien. El enfoque histórico bíblico llamado enfoque bíblico gramatical de las escrituras o el método histórico gramatical no se deben confundir con el método histórico crítico. Ay, la hermana, ¿qué está hablando la hermana? Ya le hemos estudiado en la escuela sabática, solamente lo vamos a aclarar un poquito ahora. ¿Qué predomina el mundo cristiano? Que se apoya en la crítica de las fuentes, crítica de formas, historia de las tradiciones y la crítica sociocientífica. El método histórico crítico se basa en principios metodológicos de la duda. Muy bien, voy a explicar así poquitito nomás, chiquitito. El Mar Rojo se abrió. Hoy en día ni veo ningún mar rojo abrirse. Así que yo primero dudo y le trato de encontrar otra respuesta a ese pasaje. Ese es solo un ejemplo chiquitito. Lo vamos a seguir viendo un poquito más acá. Sus presuposiciones están inseparablemente conectadas entre sí. Entonces, yo con el método histórico crítico, descarto los relatos literales, porque el método histórico crítico es científico, entre comillas. Lo que hoy no se da, no se pudo haber dado en el pasado. Entonces yo veo la Biblia desde un punto científico, digo entre comillas, porque la ciencia para mí es otra cosa, no lo voy a explicar en este momento, pero yo miro la Biblia y si ese fenómeno no se da en mis tiempos, quiere decir que yo tengo que explicarlo de otra manera. Por ejemplo, niega Génesis 1 y 2 de manera literal. Ahorita yo no veo a un Dios creando de la nada por el poder de su boca. Entonces la interpretación para Génesis 1 y 2 quiere decir que es una fábula, como a mí me enseñaron en el colegio católico, y que no es así, que tengo que darle otro significado. Entonces, la autoridad no está en la Biblia, la autoridad está en la ciencia, entre comillas. Ese es el método histórico crítico. Ahora, en contraste, el método histórico gramatical reconoce el testimonio que dan las escrituras de sí misma, estudia las peculiaridades, acepta que Dios se revela a sí mismo, que entra en relación con los autores bíblicos, que revela de manera proporcional la verdad, que comunica sus mensajes, que inspira a los autores bíblicos para que compartan esos mensajes con otras personas y que el mensaje puesto por escrito es palabra de Dios. Pregunto nuevamente, a ver si estamos dormidos o despiertos. ¿Cuál de los dos, el primero o el segundo, es el método de interpretación de la Iglesia Adventista? ¿El método histórico gramatical o el método histórico crítico?
alguien que haya estado despierto. Método histórico. El método histórico crítico es el que utiliza la Iglesia Adventista. Ah, Alguien que difiera. creo que. El método histórico gramatical. Gramatical. Muy bien, queridos hermanos. ¿Cómo voy a diferenciar de estos dos? El método histórico crítico ve a la Biblia desde un punto de vista crítico. Lo cuestiona. Lo ve con el criticismo, es una rama de la teología que va a ver a la Biblia siempre partiendo de la duda. ¿Será verdad lo que dice allí? ¿Se abrió el Mar Rojo? No. Entonces se pone a estudiar y dice, en esa región esa región del Oriente, hay vientos fuertes cada cierto tiempo. Entonces, cuando la marea está baja, ustedes, los que han estado pues en algunos países donde hay vientos terribles, han estado en la selva, han visto esos ventarrones que hay en la selva. Entonces, cuando la marea está baja, podría haber abierto el mar. Entonces no es que Dios abrió el mar, sino ese viento abrió el mar o abrió esa porción de agua cuando la marea estuvo baja. Entonces, como es científico y es criticismo, yo interpreto la Biblia con mi mente secular. Ya hablamos de la mente secular hace un ratito. El método histórico gramatical acepta que la Biblia es palabra de Dios y que antes de dudar, yo acepto lo que dice. Y si hay algo que no lo entiendo, lo voy a empezar a estudiar de una manera más concisa, de una manera más cercana. ¿Cuáles son las presuposiciones del método histórico gramatical? La Biblia es palabra de Dios inspirada. Trasciende el contexto, la cultura, la situación y todas las épocas. Como por ejemplo, ¿no? Una vez una persona me dijo, muy linda su manera de pensar de ustedes, los adventistas. Muy lindo estaba eso de que las relaciones sexuales deben ser después del matrimonio. Para esa época en que se escribió la Biblia, eso estaba muy bien, pero en nuestra época nosotros ya sabemos que los jóvenes igual lo van a hacer. Entonces ahora hay que enseñarle a los jóvenes cómo cuidarse, que lo hagan, pues, mientras más tarde mejor. Yo te pregunto, ¿la Biblia se tiene que adecuar a la época o yo me tengo que adecuar a la Biblia? ¿Qué dice Ruth? ¿La Biblia se tiene que adecuar a la época en que yo vivo o yo me tengo que adecuar a lo que te dice la Biblia? Nosotros debemos adecuarnos a lo que dice la Biblia. Exacto. Muchas gracias. Entonces, aquí tenemos una presuposición de la Biblia. Yo tengo que, la Biblia trasciende contextos, culturas, épocas. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Muchos te van a decir, y ya me lo han dicho, es tan antigua la Biblia que tenemos que entenderla solo en ese contexto. No, la Biblia puede ser un libro escrito hace muchos años, pero permanece para siempre. Muy bien. La segunda presuposición. La Biblia es una mezcla indivisible de lo divino y lo humano. Es un registro auténtico y confiable en la historia y los actos divinos en la historia. Las profecías tienen que estudiarse bajo ese parámetro. Por ejemplo, hace algunos años decían que David nunca existió. ¿Por qué? Porque en la arqueología no encontraban nada que dijera que David existió. Sabemos quién es David, ¿verdad? El rey de Israel, pues que fue el padre de Salomón. De Israel. Antepasado de Cristo. Muy bien. Dijeron, no, nunca existió porque no tenemos nada de David.
La Biblia no es un libro de historia, pero contiene historia fiable. ¿A qué me refiero? Que lo que la Biblia dice que fue es porque fue. La Biblia no me está maquillando nada. Y si la ciencia todavía no lo descubre, yo voy a confiar en la Biblia y esperar que la ciencia lo descubra, porque lo que dice la Biblia es verdad. Oh, se acaba mi batería. Ya, las profecías también tienen que estudiarse bajo ese parámetro. Por ejemplo, dentro del método histórico crítico, estos criticones, acuérdense la palabra crítica como alguien crítico y vamos a tenerlo ahí bien marcado ahí lo que es el método histórico crítico. El método histórico crítico dice, uno de sus defensores, uno de los primeros defensores decía lo siguiente: muy bien, lo que dice Daniel acerca de los imperios es verdad, no se puede negar. Lo dijo en el siglo II después de Cristo. Entonces dijo, pero como nadie puede predecir el futuro, Daniel debe ser del siglo I. Pero cuando nosotros nos vamos a la Biblia, ¿qué dice Daniel? Estaba yo, Daniel, en el primer año del rey Nabucodonosor, o en el segundo año del rey Nabucodonosor, y se está refiriendo al siglo VI antes de Cristo, no al siglo I. Pero este defensor del método histórico crítico dice, no, ¿cómo va a escribir Daniel de Babilonia, de Medo-Persia, de Grecia, de Roma, si él vivió en el siglo VI antes de Cristo? Entonces Daniel no vivió en el siglo VI antes de Cristo. Él vivió en el siglo I, ya cuando todo eso había pasado. Cuando la Biblia dice algo, yo le creo a la Biblia. Antes de creer ahí, aún por muy teólogo que sea, quiero que vaya en contra de lo que la Biblia dice de sí misma. Entonces, la razón humana está sujeta a la Biblia. Mi razón no está ni siquiera a la altura de la Biblia. Puede ser que yo encuentre algo en la Biblia que no lo entienda. No va con mi forma de pensar. Yo digo, no, es que esto no puede ser. No, vivimos, no puede ser esto así. Pero yo no estoy a la altura de la Biblia. La Biblia está por encima mío. Entonces yo me sujeto a la Biblia y dejo que ella misma se demuestre, como el caso de David, que se pensaba que no existía hasta que se encontraron registros arqueológicos que demostraron pues de que David sí existía. Hay algunos que dicen, no, Moisés nunca existió porque no está en las pirámides. No, bueno, hoy en día ya hay evidencias de que Moisés sí existió. Entonces, primero, ¿a quién le creo? A la Biblia, no al científico. Por muchos doctorados que tenga ahí empapelando toda su pared, ¿a quién le voy a creer? A la Biblia, porque la Biblia, aunque no es un libro de ciencia, no es un libro de historia, siempre está en primer lugar. Entonces, demoraríamos mucho en diferir algunas cosas, así que no voy a entrar en detalles en esto. La Biblia solo puede entenderse con la ayuda del Espíritu Santo, teniendo en cuenta que el Espíritu no contradice su propia inspiración. La Biblia es un libro espiritual y yo no voy a poder entenderla sola. La Biblia fue escrita la Biblia es la revelación de Dios. Fue escrita por inspiración de Dios, pero se entiende por iluminación de Dios. No voy a explicar las anteriores, voy a explicar esta última. La iluminación, ¿qué quiere decir? Que si el Espíritu Santo no me asiste para entender la Biblia, no voy a entender la Biblia, porque es un libro inspirado por Dios y tengo que entenderla con la asistencia del Espíritu Santo. Ahora, entendiendo que el Espíritu Santo no va a contradecir a sí mismo. Si yo encuentro en un pasaje de la Biblia que a mí me parece que no va, no, pero a mí esto no me parece. Por ejemplo, el caso del rico y Lázaro. ¿Se acuerdan ustedes de esa parábola del rico y Lázaro, que Lázaro está pues en el cielo y el rico está en el infierno? Y yo digo, ¿ves? Acá decía, existe un infierno.
pero yo me voy al Antiguo Testamento, me voy al Nuevo Testamento y encuentro que lo que está queriendo decir es algo diferente, porque la Biblia no se contradice a sí misma, no, pero el Espíritu Santo ahora me está ayudando a decir que sí existe un infierno, no importa si contradice el Antiguo Testamento, no importa si contradice el Nuevo Testamento, en este pasaje y en este solo pasaje dice que existe un infierno, no me puedo cerrar en eso. El Espíritu Santo no se va a contradecir. O en otro caso, ¿no? Yo conocí un caso de una señora que dice que el Espíritu Santo en la noche le dijo que el día de reposo había sido cambiado al domingo, pero el Espíritu Santo se lo dijo. El Espíritu Santo no se contradice a sí mismo. Entonces tengamos mucho cuidado cuando pedimos la asistencia del Espíritu Santo para estudiar la Biblia, porque no se va a contradecir. Muy bien, ya dijimos, ahora vamos a ir a las pautas para interpretar la Biblia. Ya yo estoy con mi pasaje bíblico, ahí estoy, con mi pasaje. Ya dijimos, implorar la dirección del Espíritu Santo, porque es el único que me va a ayudar en todo el proceso del estudio, investigación de un tema. La Biblia se puede estudiar por temas, se puede estudiar por pasajes bíblicos, se puede estudiar para de repente mi meditación personal, o puedo estudiarla para preparar un sermón. Nosotros podemos ver cualquiera de esos propósitos de estudio, pero siempre va a ser el Espíritu Santo quien nos va a guiar. ¿Qué debo hacer cuando me acerco a un pasaje bíblico? Primero, pedir la ayuda del Espíritu Santo, que me va a ayudar en todos los demás pasos. Leer atentamente el texto bíblico. Se recomienda repetir la lectura con mucha atención. No solo una vez, no 2 ni 3, muchas veces más. Se considera en el Apocalipsis bienaventurado al que lee las Escrituras y también al que las entiende, querido hermano, querida hermana. No solamente leamos el año bíblico por leerlo. La bienaventuranza está bienaventurado el que lee y entiende las palabras de esta profecía, ¿no? Entonces, las palabras de la Biblia tenemos que procurar entenderlas. Debemos emplear diversas versiones de la Biblia. Dentro de las traducciones dinámicas, tenemos la Nueva Versión Internacional. Está, como les digo, en el Internet. Dios habla hoy, la Nueva Biblia Española, la traducción de Canteras, la Biblia de las Américas. Sin embargo, hay que tener cuidado con las interpretaciones. No siempre las traducciones dinámicas son traducciones, muchas veces son interpretaciones. Por ejemplo, tú puedes leer en una Biblia dinámica, vas y encuentras Apocalipsis 1:10. Estaba yo en el día domingo. Yo he encontrado Biblias que dicen eso. Esa no es una traducción, es una interpretación, porque lo que dice, si yo me voy a la Reina Valera, que para mí personalmente es la más confiable, puede ser que tú tengas la más confiable, en el inglés es King James, la versión King James, me parece que es la más confiable. Yo puedo ir a la Reina Valera y la Reina Valera dice, estaba yo en el día del Señor. No dice día domingo, dice, estaba en el día del Señor. Pero una traducción dinámica, como ya es moderna y se entiende que el día del Señor es el domingo, ahí pone, estaba yo en el día domingo, y cualquiera de ustedes me puede decir, pero hermana, aquí dice, ahí está en la Biblia, dice estaba en el día domingo. Y es el día del Señor. Esa es una interpretación. Entonces, tengamos cuidado con las traducciones dinámicas. Siempre comparémosla con la Reina Valera. Siempre. Mejor, ya les dije, tener su Biblia Andrews. Es muy buena, muy confiable. Investigar el contexto literario. ¿Cómo encaja el texto en el estudio con otros versículos antes y después? ¿Encaja el texto en el contexto? ¿Dónde empieza un párrafo? ¿Dónde acaba? ¿Qué tipo de literatura se está empleando? ¿Es un género de estudio? ¿Es prosa? ¿Es poesía? ¿Es una crónica? ¿Es una historia? ¿Es una profecía? Tengo que tratar de entender el contexto literario. De repente yo estoy queriendo entender la estatua de Daniel
como si de repente fuera pues realmente un monstruo gigante que ahí se paró, ¿no? Cuando tengo que interpretarla como una profecía. Entonces tengo que ver muy bien el contexto literario, el contexto histórico. ¿Quién fue el autor humano de ese escrito? ¿A quién fue dirigido el escrito en ese primer momento? ¿En qué momento y la ocasión geográfica? ¿Cuál era la situación política, económica y social de la época? Aquí yo tengo que ver cómo estaba la situación y diferir también si es un principio o es una situación que se daba en ese tiempo. Por ejemplo, ¿no? Aquí en esta figurita ustedes ven a Ruth y Boaz. En esa época era viable que una dama soltera vaya a la cama, no a la cama, sino donde dormía el pretendiente que ella quería buscar, echarse a sus pies y de esa manera le estaba diciendo, pues yo quiero casarme contigo. ¿Se acuerdan ustedes de qué le aconsejó Noemí a Ruth? Yo les confieso que la primera vez que lo leí con mi mente de ahora y dije, wow, Ruth se metió en la cama de Boaz, a los pies. ¿Qué pasaría si el día de hoy, no sé, una de las señoritas lindas que tengo acá lo entendiera de manera literal que esas cosas se tienen que hacer y, no sé, en un campamento va y se mete a la carpa de un chico, se mete allí en su bolsa de dormir, no sé, me pongo a imaginar mil cosas. Lo que estaba haciendo Ruth en ese momento era un mandato de su suegra que en la situación de esa época era algo pertinente y vos no se iba a aprovechar de la situación. Era una forma de dar un mensaje, de decirle, pues yo me quiero casar contigo. ¿Cuál sería el principio ahí? Yo creo que una de las cosas que nosotros podemos encontrar es que la confianza en Dios que tenía Noemí y que hizo ver a Ruth y la confianza que Ruth tenía en Dios a través de Noemí e hizo lo que la suegra le había dicho. Entonces hay que tratar de ver el contexto de cómo las cosas se dieron. Ahora, ¿qué otra cosa encuentro ahí? Pero eso ya me parece que trasciende a las épocas, trasciende a la época. ¿Una señorita puede tomar la iniciativa a la hora de enamorar a un joven? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? A ver, quiero escuchar la voz de una señorita. ¿Puede tomar la iniciativa en una relación de pareja? ¿Sí o no? Tan timbrana. Sí, muy bien, claro que sí. Ruth tomó la iniciativa, aconsejada por Noemí, pero tomó la iniciativa. ¿Eso puede trascender a las épocas? Sí. Ruth no hizo nada indebido, porque para su época esa era la forma de tomar la iniciativa. Hoy en día, una señorita puede tomar la iniciativa de 1001 formas diferentes, siguiendo, por supuesto, los principios bíblicos. Tenemos que analizar el texto. Investigar la estructura del texto, las unidades mayores, las oraciones y frases. Se estudia las características gramaticales y la sintaxis del texto en análisis. Dentro del mismo texto se puede tener la presencia de palabras que se repiten y que nos puede dar énfasis. Aquí yo difiero un poquito de algunos teólogos. Por favor, no. Yo sé que hay un teólogo presente, así que discúlpeme si diferimos un poquito. Cuando yo voy al pasaje, el que tiene entendimiento, entienda, porque es el número de hombre, es 666. Muchos teólogos que tienen mi respeto han interpretado como el 666 de frente, ¿no? El Vicarius Filii Dei. Y cuando, en mi opinión, y hay algunos teólogos que me apoyan, cuando se repite 3 veces una palabra, lo que se está dando es un énfasis en esa palabra. Entonces, el número 6 es el número del hombre, claro que es el número del hombre, porque es el número, ¿en qué día de la semana fue creado el hombre? En el día sexto. Entonces, para muchos teólogos, el 666 es el énfasis en la rebeldía del hombre hacia Dios. Muy bien,
Hay mucho por decir, sé que el tiempo ya nos ganó, de cómo acercarnos a un pasaje bíblico. Solo quiero mencionar que cuando nosotros nos acercamos a un pasaje bíblico, veamos el texto, veamos el contexto, veamos las palabras que se repiten y siempre tengamos en cuenta que quien es el centro del pasaje es Dios. Dios es el centro de toda la Biblia y en toda la Biblia nosotros vamos a encontrar la verdad de Dios. Siempre va a ser el personaje principal. Muy bien, aplicar el texto. El texto tuvo un significado para esos días, pero ese significado, esa aplicación para esos días es muy pertinente con la aplicación que yo tengo que darle a mis días. No puedo decir, pero eso estaba bien para esos tiempos, para esa cultura, para ese contexto. No difiere mucho de la aplicación para estos tiempos. ¿Por qué? Porque los seres humanos seguimos siendo seres humanos. ¿Cuál es la aplicación correcta para estos días? Pues hay una aplicación que yo voy a poder encontrar después de haber seguido los pasos anteriores. Pero la primera aplicación que tiene que ser es para mí mismo y después es para compartirla con la iglesia. Queridos hermanos, perdón por de repente haberme extendido un poco más. Realmente este tema es para varias clases, pero muchas gracias con su atención y que volvamos a ser el pueblo de la Biblia, el pueblo que Dios ha levantado para el tiempo del fin. Y no lo vamos a hacer si no nos acercamos a la Biblia nuevamente para estudiarla y escudriñarla. Dios los bendiga a cada uno de ustedes.